Una habilidad que siempre me ha impresionado es ver que alguien tome su guitarra y de la nada empieza a improvisar. Tal vez toca algunos acordes, de pronto un buen lick, y hace que todo suene tan musical que parece que está haciendo una canción al instante. Yo pensé que hacer esto era demasiado difícil, pero la verdad es que es más fácil de lo que parece. ¿Qué onda, guitarrero? En este video aprenderás a improvisar en tu guitarra para esas situaciones en donde algún amigo o incluso tu tía te piden que toques algo. Seguro, tal vez puedes tratar de acordarte de alguna canción o ponerte a tocar todas las escalas que conoces, pero nada impresiona más que tocar algo improvisado al instante y que suene bien. Además, no creo que a tu tía le guste Raining Blood. Bueno, mejor toma tu guitarra y vamos a guitarrear. Bien, primero necesitas conocer un poco de teoría y la relación que existe entre escalas, tonalidades y acordes. Pero tranquilo, te lo explico de forma fácil. Primero elegimos una tonalidad, digamos Do mayor, que tiene los acordes Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor y Si disminuido. Por cierto, si no sabes si un acorde debe ser mayor o menor en una tonalidad, basta con seguir la fórmula mayor-menor, que dice que el primer, cuarto y quinto grado de una tonalidad son acordes mayores, el segundo, tercer y sexto grado son menores, mientras que el séptimo es disminuido. Ahora, de estos 7 acordes vas a elegir 3 o 4 al azar para hacer una progresión de acordes. Puede ser 1, 5, 6, 4. O tal vez 1, 3, 6. Experimenta y elige alguna progresión que te guste. Para tocar estos acordes te recomiendo nuestros mapas de acordes guitarrear, en donde tomamos la escala mayor, en este caso la de Do mayor, y la tocamos de esta forma. Y a partir de aquí, tocamos los acordes que corresponden a cada nota. Si te acostumbras a usar este mapa de acordes, va a ser más fácil hacer los cambios de un acorde a otro y ubicarlos en el diapasón. Te dejo el link del video en donde te enseño a usar los mapas. Bien, ahora que ya tienes lista tu progresión de acordes, pasemos al último punto de teoría que necesitas conocer: la escala pentatónica y las tonalidades relativas. Y la verdad es que aquí no me voy a meter mucho en detalles, pero debes saber que la tonalidad relativa de Do mayor es La menor, o bien el sexto grado de la escala mayor, por lo que vas a poder usar la escala pentatónica de La menor sin miedo, ya que todas sus notas van a sonar bien. Bien, guitarrero, hasta ahorita ya tienes disponible todo esto en tu diapasón para poder improvisar algo que suene bien. Tenemos nuestros acordes disponibles por aquí arriba y la escala pentatónica de La menor para tocar notas individuales. Pero veamos ahora cómo vas a practicar para que puedas improvisar algo con confianza y sin tener que pensar demasiado en la teoría. Primero que nada, vas a tomar tu progresión de acordes y le vas a meter algún ritmo que se te ocurra. Te recomiendo empezar con algún ritmo sencillo y lento, de preferencia solo con 3 acordes. Y vas a empezar tocando únicamente los acordes con ritmo. ¿Qué te parece Do mayor, Sol mayor y Fa mayor? Una vez que te sientas bien seguro con tu progresión de acordes, entonces puedes empezar a meter algunas notas. Pero tranquilo, solo mete 1 o 2 notas. No importa si son las mismas notas entre cada acorde, o si son agudas o graves. Solo intenta mantener el ritmo lo más estable que puedas y asegúrate de tocar alguna de las notas de la pentatónica, o incluso alguna de las notas principales del mapa de acordes.
Esto te va a dar un excelente punto de partida. Ya solo te queda ir agregando más y más notas al practicar. Solo recuerda que es muy importante mantener un ritmo sólido, ya que si no lo haces, pierdes mucha de la musicalidad de este ejercicio. Pero ¿cómo puede sonar aún mejor? Pues existen varias formas de llevar esto a otro nivel. Puedes sustituir alguno de los acordes por un acorde suspendido y darle un poco más de movimiento a tu progresión de acordes. También podrías utilizar triadas para resaltar algunos acordes y remarcar tu hermosa progresión de acordes. Por último, puedes expandir el diapasón utilizando las 5 posiciones pentatónicas en lugar de solo la primera posición. No suena nada mal. En conclusión, para poder tomar tu guitarra y poder improvisar lo que sea, vas a necesitar un poco de teoría, un poco de técnica y algo de ritmo. Pero todo esto y mucho más lo vemos en este canal. Así que no dudes en suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Hasta la próxima.